Muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación a la teleconferencia de hoy, 25 de junio de 2014. Este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. La teleconferencia a la cual están convocados en la tarde de hoy, hace parte del Diplomado en Salud Sexual y Reproductiva, pero hoy estamos invitando a todas las personas interesadas en este tema. El tema en la tarde de hoy es el marco constitucional, normativo y jurisprudencial para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Nos acompaña la abogada y psicóloga, la doctora Clara Olga Espinosa Correa. La doctora Clara Olga va a estar explicando el tema durante más o menos una hora. Si ustedes tienen preguntas relacionadas con el tema, los invito a que tomen atenta nota de ellas, porque finalizada la exposición de la doctora vamos a tener un espacio más o menos de 15 minutos donde responderemos sus preguntas. Las preguntas ustedes tendrán la oportunidad de realizarlas vía chat, por escrito. Finalizado el espacio de las preguntas, les pondríamos por el chat un enlace donde ustedes podrán registrar su participación en un formulario en internet. Sean pues todos bienvenidos. Les recuerdo que no estamos manejando video, que estamos realizando grabación y que el audio va a estar siempre en poder nuestro. Los dejo entonces con la doctora Clara Olga Espinosa Correa. Doctora, bienvenida. Buenas noches para todos y para todas. Es un placer para mí trabajar durante una hora con ustedes en este tema que es un poco pesado, pero que es tan importante para que ustedes en cualquier momento en que vayan a ejercer sus derechos o a hacer una petición porque se les han vulnerado los derechos, conozcan todo el marco normativo, constitucional, para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. El papel que ustedes realizan en sus municipios es uno de los papeles más importantes que pueden ejercer en ellos, porque ustedes participan en la promoción de esos derechos sexuales y reproductivos, o sea, están participando en que la comunidad conozca esos derechos. También en la promoción, en la prevención y en la atención de la salud sexual y reproductiva de la población. Por lo tanto, todo el conocimiento que ustedes puedan obtener es bienvenido. Y quiero como recordarles que esta es una historia larga, la historia de los derechos sexuales y reproductivos, en la cual la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia ha venido trabajando por varios años para que se conozca todo este proceso, todos estos derechos, para que se apliquen el marco constitucional y el marco normativo, tanto en el aspecto judicial como en el aspecto de salud. Por eso quiero como contarles y empezar con estas dos frases. Las mujeres tienen razón de rebelarse contra las leyes porque las hicimos sin ellas. Montaigne. Podemos afirmar con toda certeza que el conocimiento que los hombres pueden adquirir de las mujeres, de lo que son, sin hablar de lo que podrían ser, es lamentablemente limitado y superficial, y seguirá siendo así mientras las mujeres no puedan decir todo lo que tienen que decir. John Stuart Mill. Esto es muy significativo porque vamos a ver en el transcurso de la conferencia cómo las leyes en mucha parte de nuestra historia fueron discriminatorias para las mujeres, para los niños y las niñas. Quise organizar el tema de hoy en 6 aspectos. Primero, tocar el marco normativo internacional muy sucinto, igual que el marco normativo nacional, porque quiero enfatizar, como ustedes son del sector salud,
enfatizar en el último tema, que es las normas específicas en el tema de los derechos sexuales y reproductivos en el sector salud. Entonces, vamos a ver primero entonces el marco normativo internacional, después el marco normativo nacional, la discriminación directa a través de la legislación. Entonces vamos a verlo con algunos artículos y leyes donde la mujer fue muy discriminada. Vamos a ver también los avances y retrocesos de la justicia en materia de protección a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, la protección especial a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, la cual ha ido en los últimos años mejorando mucho. Algunas normas específicas en el tema de los derechos sexuales y reproductivos en el sector salud, que es la donde yo quiero enfatizar y donde ustedes deben tener mucho conocimiento para poder hacer una atención muy enmarcada en el enfoque de género, en el enfoque de derechos y en el enfoque diferencial. Hablar de derechos sexuales y reproductivos supone el derecho que tienen todas las personas a la salud sexual y a la salud reproductiva. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Los derechos sexuales y reproductivos no son taxativos, hacen parte de los derechos humanos. Por lo tanto, ustedes no van a encontrar en la Constitución o en las leyes civiles, penales, en las administrativas, una lista donde van a decir aquí encontramos los derechos sexuales y reproductivos. No, ustedes las van a encontrar en diferentes leyes y por lo tanto los derechos sexuales y reproductivos es una combinación de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos aplicados a la órbita de los comportamientos sexuales y reproductivos. El término se consolidó durante la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo que se realizó en El Cairo en el año 1994. ¿Qué pasa en el estado actual del desarrollo jurídico? En la mayoría de los derechos sexuales y reproductivos los vamos a encontrar en las constituciones. En el caso de Colombia, Colombia ha suscrito varios tratados internacionales y el artículo 93 de nuestra Constitución dice que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben la limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los tratados internacionales que Colombia haya suscrito, haya ratificado, nos obliga. Entonces, nos obliga tanto las leyes internas como las leyes internacionales a las cuales Colombia haya ratificado. Y esas leyes y esos tratados internacionales están suscritos o ratificados por una ley del Congreso, que más adelante voy a comentarles algunos en qué leyes han sido, por qué leyes han sido ratificados. Entonces, empecemos a recordar un poquitico esas leyes internacionales que tienen que ver con estos derechos sexuales y reproductivos. Antes de algunos de estos tratados saqué estas frases. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Igualmente, dice la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, dice, la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana. Dentro de los marcos normativo internacional vamos a encontrar varias convenciones, pactos, declaraciones. Todos estos instrumentos no fueron alcanzados así de un día para otro. Eso es una lucha inmensa que se ha realizado especialmente las mujeres con movimientos mundiales.
Aquí vamos a especificar algunas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de 1976 también, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, de 1981, la Convención de los Derechos del Niño de 1990, la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de 1993, la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo del Cairo, la Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es muy conocida y muy trabajada en el tema de las violencias, que es la Convención de Belém do Pará. Todos estos tratados internacionales han sido ratificados por Colombia, o sea que tienen un aspecto vinculante y obligan al Estado colombiano a que se actúe con la debida diligencia, a que se abstenga de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres, a que se condenen todas las formas de violencia contra la mujer, a incluir en la legislación interna normas penales, civiles o administrativas y de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, a adoptar medidas jurídicas para condenar al agresor, a modificar y abolir leyes y reglamentos vigentes que no vayan contra el respeto de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, a establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a la violencia, que incluya entre otros las medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, a establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo para el resarcimiento y reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Entre los muchos deberes que tienen los estados cuando suscriben estos tratados internacionales, se pueden mencionar muchísimos otros aspectos, como en el aspecto de la prevención y de la atención. Por ejemplo, en prevención en el sector educativo, para que se mejoren los niveles de educación en derechos sexuales y reproductivos, para que se trabaje en la detección de los casos de abuso, de violencia sexual, en los casos de explotación y trata de personas, en muchísimos aspectos, también en la vida social y en la vida familiar, y también en el aspecto de la salud sexual y reproductiva. Yo quiero en este apartado comentarles un caso que fue muy conocido y que tiene que ver con el departamento de Antioquia, que ocurrió en el municipio de Abejorral. Y esto es para ponerlo como ejemplo de cómo ha sido vinculante y cómo obliga los tratados internacionales, y Colombia ha sido sancionada en algunos casos por no dar cumplimiento a estos tratados o a las leyes específicas en la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Es el caso de Alba Lucía Rodríguez Cardona, que yo creo que muchas o muchos se pueden acordar de este caso, de una mujer de una mujer violada, una campesina en el municipio de Abejorral, que fue condenada a 42 años y 6 meses de prisión por la muerte de su hijo. Ella fue violada y ocultó su embarazo durante todo el tiempo, y el parto lo tuvo en el baño, y el niño nació muerto, pero por una cantidad de cosas y dificultades de las personas que atendieron el caso, el examen de medicina legal, una cantidad de errores que se cometieron, la condena fue de 42 años y 6 meses por homicidio culposo, por homicidio doloso. Este caso fue muy
muy especial porque era la mayor condena en ese momento que se le había dado a un delito en Colombia. Esta mujer pasó 6 años de su vida en la cárcel y una lucha de las mujeres para dar y reconocer todos estos derechos sexuales y reproductivos y reconocer todo el daño que se había realizado con ella, se fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por fin se logra que se repare a esta mujer. Y en el año 2012 la ministra de Justicia de ese momento fue hasta ese municipio y le hizo un resarcimiento simbólico en ese momento, pero falta todavía el resarcimiento económico, que ese todavía no se ha logrado y que todavía está en espera de que se haga efectivo. Eso es como un ejemplo de los muchos casos en los que Colombia ha sido obligada a resarcir por no haber hecho una debida diligencia en los casos que tienen que ver con violencias o con no acatamiento en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Dentro del marco normativo nacional, también les voy a mencionar algunas leyes importantes para tener en cuenta. Aquí quiero hacer como una precisión. Esta presentación yo quiero que les quede como un medio de consulta, porque son tantas y tantas leyes, pero es muy bueno recordar en cuál ley está, en qué artículo lo puedo encontrar, dónde poder encontrar esto, porque en casos de que ustedes tengan que pedir que se cumplan un derecho o que se reajusten procesos que no han sido con la debida diligencia, es muy importante decir en qué ley me baso, cómo hago para pedir, por ejemplo, a un organismo de control que me valga un derecho o que se me tenga en cuenta, o porque autoridad, ya sea administrativa o judicial, no hizo lo que debía hacer. ¿En qué me estoy basando para eso? Para hacer la petición, para hacer mi tutela, para ir a poner en un momento determinado una queja o un derecho de petición a una autoridad de control, como son, por ejemplo, las personerías, como son, por ejemplo, la Procuraduría. Entonces, tener en cuenta todas estas leyes que les estoy comentando. En el marco normativo tenemos la Ley 51 de 1981, que es la que aprueba la CEDAW, la Ley 12 de 1991, que aprueba la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Pues ahí en ese momento todavía no teníamos el Código de Infancia y Adolescencia, entonces aquí deberíamos de decir los derechos de los niños, las niñas y las adolescentes. La Ley 248 de 1995, que aprueba la Convención de Belén do Pará, y el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia. Este artículo, que es a partir de la Constitución de 1991, que por primera vez habla en su artículo primero de la dignidad humana, este artículo 42 es muy significativo, porque por primera vez vamos a tener la oportunidad de que en Colombia se desarrolle a través de la Ley 294 del 96 el delito de violencia intrafamiliar. Si ustedes recuerdan, cuando las abuelas, nuestras tías y algunas que ya tenemos una edad avanzada, en las casas nos decían que lo que pasaba en la casa se debería quedar dentro de las 4 paredes, o que los trapitos sucios se lavaban en la casa, que eso no debería salir por fuera. O sea, muchas veces las mujeres eran golpeadas, maltratadas psicológicamente, acosadas sexualmente, y eso se guardaba dentro de la casa. Eso era lo que les decían a nuestras abuelas, a nuestras tías. Los trapitos sucios se lavan en casa.
Por primera vez en esta ley 294 del 96 vamos a hablar del delito de violencia intrafamiliar. Entonces mire qué tan importante. Esta ley 294 desarrolla ese artículo 42 de la Constitución Política de Colombia. A partir de esa ley se crean también las comisarías de familia. Ahí vamos a mirar. Más adelantico les voy a ampliar un poquitico sobre este tema. Esta ley 294 del 96 fue reformada por la ley 575 del 2000 y esta cambia de competencias y adquieren otros parámetros en el aspecto administrativo para la protección de las mujeres. La ley 360 del 97 que habla de los delitos contra la libertad y el pudor sexual. Esta ley es de las que digo yo que son más significativas para las mujeres, porque cambia el bien jurídico tutelado en los delitos sexuales y reproductivos, porque lo que se defendía antes de esta ley era el pudor y el honor, y no la libertad y la dignidad de las mujeres. La ley 906, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, que habla de los derechos de las víctimas, que más adelante los vamos a mencionar. La ley 1142 del 2007 habla sobre la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y la seguridad ciudadana. Esta ley le quita el carácter de desistible y de querellable al delito de violencia intrafamiliar, que enseguida les voy a explicar un poquitico qué significa eso. La ley 1146 del 2007, por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Esta ley para el sector salud es muy importante y la vamos a desarrollar más ampliamente en el tema de la normatividad en salud, porque esta ley en el artículo 9 va a decir cuáles son las obligaciones del sector salud en los casos de abuso sexual. Y fuera de lo que dice ahí, hay una sanción si no se cumple, que la tiene la Superintendencia de Salud a través de una resolución que es la 1776, que más adelante también la vamos a desarrollar. La ley 1257 del 2008, desde el 2008, que es la más conocida en estos momentos y de la que se habla mucho, que es la que habla todo el tema contra la violencia hacia las mujeres. Todo el marco de constitucionalidad donde se hablan de los derechos, que los voy a tomar muy rápidamente, pero que me pareció importante que ustedes lo tuvieran a través de la presentación y los pudieran ir más adelante a leer cada uno de ellos, pero los saqué para tomarlos en el aspecto de la salud sexual y reproductiva. Ustedes no los van a encontrar así en la Constitución específico como se los pongo acá, pero ustedes van a encontrar lo van a encontrar en manera más general y más amplia. Yo les voy a sacar aquí solamente en materia de, leídos estos artículos, en materia de salud sexual y reproductiva o de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vida, que está previsto en el artículo 11 de la Constitución. En materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿qué expresa ese artículo? Expresa el derecho de las mujeres a no morir por causas evitables relacionadas con el embarazo y el parto. Por ejemplo, que la mujer, cuando la mujer se expone su vida por un aborto realizado en condiciones inadecuadas, por embarazos antes de los 16 años, por cuando la mujer es adulta mayor y queda en embarazo y puede peligrar su vida, o por embarazos numerosos o demasiado seguidos. Entonces, ahí se puede tener en cuenta ese artículo 11, que es un derecho fundamental, por el cual se puede tutelar. El derecho a la libertad y a la seguridad, que lo tenemos previstos en los artículos 12, 13, 16 y 27 de la Constitución Nacional. Si lo leemos en materia de salud sexual y reproductiva, vamos a encontrar entonces en esos artículos el derecho a decidir si se tienen relaciones sexuales o no, con quién, con qué frecuencia. También incluye
que toda persona tiene derecho a expresar su preferencia sexual y a elegir el compañero o compañera sexual. También cuando una mujer puede ser forzada, que ninguna mujer puede ser forzada a tener un embarazo o un aborto, ni ser sometida a intervención sin su consentimiento libre e informado. Eso con respecto al derecho a la libertad y a la seguridad. Referente al derecho a la libertad y a la seguridad, también podemos mencionar la libertad de escoger el ejercicio de nuestra sexualidad, si es recreativa, comunicativa o reproductiva. Referente al derecho a la igualdad de sexo o de género, ¿dónde lo podemos mirar? En el artículo 13 y 43 de la Constitución. Con relación a los derechos sexuales y reproductivos, entonces vamos a mirar que tanto el hombre como la mujer tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Eso es muy significativo y ahorita lo vamos a ver porque la ley, en muchísimas partes de la ley, la mujer fue discriminada. También durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviera desempleada o desamparada. Ahí podemos tener en cuenta que en los casos de mujeres en adolescente o la mujer embarazada en cualquier edad tiene servicios gratis de salud. O sea, no se les puede cobrar, en muchísimos casos cuando son demasiado pobres, no se les puede cobrar copagos, en muchos casos para la atención en salud de la mujer embarazada. Hay unos privilegios ahí que hay que tener en cuenta. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Es otro de los derechos que trae la Constitución. Derecho a la intimidad personal, buen nombre y libre desarrollo de la personalidad, que se pueden encontrar en los artículos 15, 16, 21 de la Constitución. En relación a los derechos sexuales y reproductivos, ustedes los podemos mirar, que toda persona tiene derecho a que se respete su intimidad. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de las demás personas y el orden jurídico. Obliga a que la información que el personal de salud obtenga por causa o ocasión de los servicios que da en referentes a derechos sexuales y reproductivos o de la vida sexual de las personas o de su salud sexual y reproductiva debe mantenerse en reserva porque es parte de la vida privada de las personas. En este caso hay algunas excepciones y esas excepciones las traen las leyes de forma específica. Por ejemplo, la ley 1146, que lo vamos a ver para el sector salud, es en los casos de abuso sexual, ahí no hay un secreto, no hay el derecho al secreto porque es un evento de salud pública y un evento que la ley le está diciendo a usted que debe dar un aviso tanto a la Fiscalía como al ICBF, o sea, tanto al sector justicia como al sector protección, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o en casos de que en ese municipio no haya Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la comisaría. Y también obliga al sector salud a que se notifique al sistema de vigilancia epidemiológica. Eso lo podemos mirar ahorita en la norma específica. También el derecho a la libertad de pensamiento, que lo encontramos en los artículos 18 y 20 de la Constitución, aplicado a los derechos sexuales, que significa que ni las prácticas religiosas, ni los partidos políticos, ni los contextos culturales pueden limitar la autonomía de las personas en sus concepciones o actuaciones frente a la vida sexual y reproductiva. El derecho a la información y a la educación, establecidos en los artículos 27 y 67 de la Constitución. Todo hombre o mujer desde temprana edad tienen derecho a recibir educación y específica en derechos sexuales y reproductivos. Esto no fue siempre así, porque en mucho tiempo, mucho tiempo, a los niños, cuando por ejemplo veían una mujer embarazada, siempre se le ocultaba que el proceso que estaba ocurriendo en esa mujer.
nunca les contaban. Siempre decían que los niños, por ejemplo, los traía era la cigüeña. Ahorita es un derecho que se tiene a tener esa información, a que se les expliquen desde muy pequeños, desde la escuela, desde la familia, todos los derechos que tenemos en salud sexual y reproductiva. Tener igual acceso a la información neutral, oportuna y adecuada sobre los servicios y métodos de regulación de la fecundidad, sobre las infecciones de transmisión sexual y todo lo relacionado con la vida sexual y reproductiva. Las personas, para que las personas puedan asumir con responsabilidad las consecuencias de su conducta sexual y reproductiva. Ahí también lo puedo complementar con la Ley 1146, que en su artículo 10 trae unas competencias para el sector educativo, que dice que las personas que en la institución dan la cátedra de derechos sexuales o de salud sexual y reproductiva deben ser personas con experiencia. Y esto es muy importante porque muchísimas veces las personas que dan esa educación pueden traer en su haber muchos prejuicios, y esos prejuicios pueden hacer daño a las personas que reciben esa educación. Lo digo porque en un trabajo que hicimos con rectores de instituciones educativas acá en Medellín, algunas de las personas que participaron en esos talleres nos contaban cómo y eran profesores que ahorita estaban trabajando, por ejemplo, en coordinación académica, en muchísimos aspectos de la educación, nos contaron todos los prejuicios que tenían en salud sexual y reproductiva. Algunas de ellas salió y puso su propio caso y dijo que ella en su primera relación, después de haberse casado, ella se había sentido violada porque nunca le habían explicado qué era lo que implicaba tener relaciones sexuales con un hombre, qué le esperaba después del matrimonio. Y ella sufrió mucho durante sus primeros meses de matrimonio, y se confesó, se sentía culpable, nunca la habían preparado para la vida de pareja. Entonces eso es muy importante, que desde la vida educativa, tanto en el hogar como en los colegios, en las escuelas, se tengan personas preparadas para poder educar a los estudiantes, para poder educar a sus hijos, para poder educar todos los miembros de la familia en todo lo que tiene que ver con nuestra salud sexual y reproductiva. Hay que hacer unas precisiones respecto al derecho de información y educación. Los niños y las niñas adolescentes tienen derecho a que se les brinde información, que se les vincule a programas de prevención de embarazo no deseados, maltrato y todo lo relacionado con el ejercicio de la sexualidad. Las adolescentes embarazadas tienen el derecho a la protección del Estado por medio de su familia y la comunidad. Se proscribe cualquier tipo de exclusión, o sea, aún muchísimas personas no quisieran que a estos niños, por ejemplo, si algunos padres dicen, no, es que yo no quiero que a mis hijos tengan acceso a esa información, que se les hable desde pequeños de sus derechos. Aquí que está diciendo la Constitución, que se proscribe cualquier tipo de exclusión. O sea, nadie le puede negar ese derecho que tiene el niño o la niña a tener información adecuada, de forma clara y científica. Es obligación de padres y madres asumir un papel protagónico en el proceso educativo y deben brindar a sus hijos e hijas información oportuna y adecuada sobre los temas relacionados con la sexualidad y la reproducción. El derecho a la libre elección del Estado civil. Este lo podemos encontrar en los artículos 14 y 42. Toda persona tiene derecho a elegir si se casa o no, cuándo o con quién hacerlo. Ninguna persona está obligada a permanecer casada ni unida a alguien con quien ya no se es feliz. Miren esto tan sencillo, para muchas personas podría ser muy obvio, pero
Cuando yo estuve trabajando con la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, que íbamos a los municipios a trabajar con la comunidad, con el sector salud, con el sector justicia, con el sector administrativo en los casos pues de las comisarías de familia, y trabajábamos el tema de las violencias intrafamiliar, el tema del abuso sexual, de la explotación sexual, todo el tema de género, de enfoque de derechos. En algunos trabajos que hacíamos con la comunidad, después de terminar el trabajo, algunas señoras se arrimaban y decían, es que yo puedo pedir, o yo puedo separarme, yo puedo, porque yo me siento maltratada, yo me siento violentada, yo puedo tener derecho a no seguir con mi marido, porque todavía hay esa concepción de que la mujer debe ser abnegada y aguantarse. Y esa es la concepción de muchas campesinas. Entonces, el hecho de promocionar los derechos, de explicarlos, de decirle que ella no tiene y no está obligada a permanecer casada ni unida a alguien con quien ya no es feliz, con quien ya no se siente bien, con quien se siente maltratada, es muy importante que la gente lo conozca. Derecho a crear una familia y a decidir sobre los números de hijos, su espaciamiento y los métodos anticonceptivos. Esto es muy importante que la gente lo sepa, que sepa cuáles son los métodos anticonceptivos que son específicos para cada persona, porque hay unas personas que no pueden usar uno, otras no pueden usar otro, entonces que se tenga acceso a que se les autorice, a que se puedan informar de todos los métodos que existen. Todo hombre o mujer debe tener a su alcance la más amplia información y servicios relacionados con los métodos de anticoncepción segura y aceptable, incluida la anticoncepción de emergencia. Cuando hablamos de la anticoncepción de emergencia, en los casos de violencia sexual, de abuso sexual, de explotación sexual, ese es un derecho que tienen las mujeres y que no se tenía antes de la Ley 360 del 96, que por eso yo le decía lo importante de esa Ley 360 que cambió el bien jurídico tutelado por la dignidad y la libertad. Entonces ahí la mujer tiene unos derechos en el artículo 15 a esa anticoncepción de emergencia, que debe ser gratuita y no se debe cobrar copago, debe ser de atención. Todas las atenciones de violencia sexuales y de abuso sexual son atenciones de urgencia. Ahorita lo enfatizamos más. Esto implica que toda persona tiene el derecho a elegir el número de hijos que desea tener y el espaciamiento de los mismos. No se requiere autorización de él o la cónyuge o compañera sexual para planificar el número de hijos ni para elegir el método anticonceptivo. O sea que primero las mujeres le tenían que pedir permiso al marido hasta para planificar o para saber qué método utilizar. O muchas veces, o muchas mujeres en la experiencia que tengo, que nos han contado, en algunos casos le iban y le pedían permiso al sacerdote o si habían planificado, muchas veces eran excomulgadas por la iglesia cuando iban y se confesaban. Es por eso muy importante promocionar todos estos derechos, y es uno de los papeles más importantes que ustedes están realizando en sus municipios, y que hay que enfatizarlo cada día más, porque aunque creamos que la gente lo conoce los derechos, si ustedes trabajan diariamente en la promoción, en la prevención y en la atención, se van a dar cuenta que nosotros, porque trabajamos todos los días, creemos que todo el mundo los conoce, pero en realidad hay mucho desconocimiento al respecto de los derechos sexuales y reproductivos. Ni siquiera, hay veces nosotros ni siquiera hemos entrado a mirar las guías de atención que hay en la 412.
no las conocemos. Por ejemplo, si usted le pregunta a muchas personas, ¿tú conoces las guías de mujer y menor maltratado? Gente del sector salud, cuando nosotros hacíamos todas estas asesorías y asistencias técnicas, muchísima gente del sector salud ni siquiera conocían las guías de atención. Y esas guías de atención nos traían el paso a paso en el trabajo de prevención y atención a esos casos de violencia intrafamiliar y de abuso sexual. Por ejemplo, en los casos que llevaban un niño a un hospital por casos de violencia intrafamiliar y no se hacía la detección, decían que era un accidente o que el niño se cayó, pero la guía te está diciendo siempre entrar a la detección, fijarse si es verdad que fue un accidente, siempre hacer las preguntas, y si usted sospecha que ese niño fue golpeado o fue maltratado o fue abusado, ese niño no se le puede entregar a esa familia, a ese acudiente que fue ya sea la madre o el padre. Si usted sospecha de que ese niño fue violentado y maltratado, siempre debe quedar hospitalizado hasta que lo conozca un organismo de protección. Eso ya lo traía las guías de la 412. Eso lo vuelve y lo enfatiza la ley 1146. Pero muchísimas veces hay un desconocimiento y no se hacía. Ya yo creo que ya hay menos desconocimiento y muchas personas del sector salud conocen ya toda esta temática y hay además sanciones si no se hace así como lo pide la ley. Derecho a la atención y protección de seguridad social y salud. En el aspecto de los derechos sexuales y reproductivos, quiere decir que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y libre de riesgos, a desarrollar su vida y las relaciones de pareja en buenas condiciones. Esto implica que toda persona tiene derecho a la más alta calidad posible de la atención, de atención en salud sexual y reproductiva. Y en consecuencia, las personas usuarias de los servicios de salud sexual y reproductiva tienen derecho a exigir que la calidad de tales servicios sea óptima. Por eso es tan importante los servicios amigables para jóvenes y adolescentes, porque allí van a empezar los jóvenes a tener toda esa atención amigable, tranquila, de forma abierta, que ellos puedan hacer sus preguntas, todo eso que no se atreven a preguntarle a la mamá, a los profesores, y que muchas veces tienen una mala información con los amigos o amigas o con sus pares. Poder ir a los servicios amigables, promocionarlos, contarles que allí pueden hacer todas esas preguntas y dudas que tienen con respecto a la salud sexual y reproductiva. El derecho a la libertad de reunión y a la participación, previstos en el artículo 37 y 38. Todas las personas tienen el derecho de asociarse para promover el reconocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y por ende al disfrute de una adecuada salud sexual y reproductiva, organizando grupos que compartan los mismos intereses y deriven en el reconocimiento y obtención y afirmación de los derechos sexuales y reproductivos. El derecho a la integridad física, dispuesto en el artículo 12. Nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. En relación a los derechos sexuales y reproductivos, nadie puede ser agredido física ni verbalmente por su compañero ni por ninguna persona. Nadie puede ser forzado a tener relaciones sexuales. En las relaciones de pareja debe primar siempre la igualdad, la libertad y el respeto recíproco entre sus integrantes. Este derecho está enfatizado por muchísimas más leyes, no solamente por el artículo 12, por la ley 1257, por la ley 294 del 96, por la ley 360 del 96, por la ley 1142. Entonces, tiene un espectro más grande y lo vamos a encontrar en muchísimas otras leyes más ampliadas. Dentro del marco jurídico nacional, que es el que estamos viendo, ahí hicimos un recorrido de los derechos
fundamentales, mirándolos desde la Constitución y leyéndolos en una concepción de derechos sexuales y reproductivos y de salud sexual. También vamos a ver entonces esta ley, que es la ley 360 del 97 que yo les hablaba ahorita, que es relativo a los delitos contra la libertad y el pudor sexual. Yo les decía que el bien jurídico tutelado antes de esta ley era el pudor y el honor. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que saliera esta ley, lo que se defendía en la mujer era la virginidad. Si una mujer no era virgen y era violada o abusada sexualmente, menor de 14 y abusada sexualmente, y no era virgen, no se sentía como un delito, porque ya había perdido la virginidad. Habían casos específicos donde una mujer era violada por 4, 5, 3 hombres, y uno de ellos se casaba con ella, se extinguía la pena para todos. Eso así llegó a ser en un tiempo nuestra legislación. Y en el momento, cuando se defendía el honor, lo que se defendía era el buen nombre de la familia. Entonces, por ejemplo, a la mujer la encontraban cometiendo un acto sexual con otra persona diferente a su pareja. El esposo, el hermano, el papá, la mamá, cualquier familiar que la encontrara en ese acto de infidelidad, podía fácilmente golpearla o llegar hasta el homicidio y salir libre por la causal de defensa del honor. Entonces miren la discriminación y en el tiempo antes de esta ley, todas las violaciones que se hacían a los derechos sexuales y reproductivos en el marco de la legalidad. También esta ley nos habla y elimina las consideraciones morales y religiosas sobre la conducta sexual de las mujeres. Entonces aquí vamos a decir que todo se saca de ese marco de la religiosidad y vamos a hablar aquí es de un Estado laico. Ya no vamos a hablar es que mi religión, la religión católica me impide, o la religión cristiana me impiden planificar, no puedo tomar anticonceptivos, no me puedo poner tal o X método anticonceptivo, no me lo puedo aplicar porque en la iglesia no me lo permite. Saca todo lo de salud sexual y reproductiva y todos los derechos desde la religiosidad a hablar desde un Estado laico. Establece sanciones ejemplarizantes para los agresores, consagra los derechos de las víctimas, que los vamos a ver ahorita en el artículo 15, nos habla de los derechos de las víctimas y los vamos a especificar en el ámbito de la salud. Dispone la organización de los servicios de justicia y de salud para las víctimas y desarrolla el principio de equidad en la protección de los niños y las niñas. La Ley 906 del 2004, en el artículo 11, consagra los derechos de las víctimas. Esta ley va a hablar de recibir, de que las personas víctimas deben recibir durante todo el procedimiento un trato humano y digno. Mire aquí tan importante, y digno. ¿Cuándo venimos a hablar de dignidad en Colombia? A partir de la Constitución de 1991. La protección de su intimidad y la garantía de su seguridad y la de sus familiares y testigos a favor. Esto es muy importante porque muchas veces cuando se llega a las instituciones de salud, el primero que está preguntando por qué viene la persona, o se hace el triaje desde la portería, entonces ya el portero sabe y ya todo el mundo tiene que saber que esa persona fue violada, fue maltratada, fue abusada, fue explotada, y aquí le está diciendo que se debe proteger esa intimidad. Entonces, yo sé de algunas instituciones de salud, por ejemplo, en Metrosalud en Medellín se maneja la confidencialidad y ya se sabe cuando llega una persona que
que está violentada, maltratada, casi siempre se dice que se aplica el código fucsia. Entonces ya cuando usted dice es una persona por código fucsia, ya sabe que es una persona por estas problemáticas, y ya no se le pregunta. O sea, no se le pregunta nada, sino que hasta que la persona llegue al donde debe ser atendida, ahí empieza su vinculación al sector salud, pero no se le está preguntando desde la puerta, desde donde se hace la recepción, toda su problemática, se les respeta mucho. Y eso debería ser así en todas las instituciones. Una pronta e integral reparación de los daños sufridos a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código, o sea, del Código de Procedimiento Penal. Ser oídas a que se les facilite el aporte de las pruebas, recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, o sea, el de procedimiento penal, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas. O sea, tienen el derecho a conocer toda la investigación y todos los adelantos que se vayan haciendo referentes a su caso específico. En el artículo, sigue diciendo en el artículo 11 que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto, ser informada sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal, acudir en lo pertinente ante el juez de control de garantías y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento cuando a ello hubiera lugar, ser asistida durante el juicio y en el incidente de reparación integral por un abogado que podrá ser designado de oficio. Esto es muy importante, este derecho, porque este fue enfatizado y fue reafirmado por la Ley 1257, que dice que la mujer que no tiene recursos económicos para poner un abogado y ser defendida, el Estado, en este caso el municipio, debe otorgarles la posibilidad de tener ese abogado designado de oficio. Por ejemplo, en Medellín, la Secretaría de las Mujeres tienen esta oportunidad a través de los hogares de acogida, se le asignan un abogado pagado pues por la Secretaría en un convenio para que sean defendidas las mujeres específicamente en los casos de violencia intrafamiliar y sexual. Ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma o de no percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos. Entonces, mire todos los derechos que muchas veces desconocemos en los casos de violación a los derechos sexuales y reproductivos y que por desconocimiento no hacemos que se ejerzan o se lleven a cabo en cualquier caso que conozcamos o que muchas veces tenemos conocimiento de un familiar y no conocemos todas las oportunidades de defensa, de que se nos tengan en cuenta las pruebas, de que se nos tengan en cuenta nuestras peticiones, por ejemplo, en resarcir económicamente todo el daño que se le hizo a determinada persona. La Ley 1142 del 2007, por medio de la cual se reforma varias leyes, la Ley 906, la 599 y la 600 del 2000. ¿Qué hace esta ley? Esta ley trabaja todo lo que tiene que ver con el impacto de la convivencia y la seguridad ciudadana. Entonces, esta ley modifica como se venía trabajando el delito de violencia intrafamiliar. Modifica en qué aspectos, modifica, porque el delito de violencia intrafamiliar, con la reforma de la ley 294 por la 575, pasa de ser un delito de oficio a ser un delito querellable. ¿Qué quiere decir eso? Que para que el Estado entrara a mirar qué era lo que había ocurrido dentro de tu hogar o qué te había pasado dentro de tu hogar, tenías que ir
tú a poner la denuncia, o sea, la persona víctima tenía que ir a poner la denuncia. Eso quiere decir querellable, que la persona tiene que ir a poner el delito, y no ni tu tía, ni tu hermana, ni el vecino podrían ir a poner la denuncia, solamente tú. ¿Qué hace esta ley 1142? Vuelve y le quita esa condición de querellable y vuelve a poner el delito de oficio. Y le quita la calidad de desistible, porque el delito era desistible. Eso era de lo peor, porque muchas veces las mujeres, por dependencia económica, por miedo, ponían la querella, pero desistían de la denuncia. Entonces, esta ley 1142 les quita esa condición de querellables y desistibles y pasa a ser otra vez el delito de oficio. O sea, si las autoridades conocen, pueden entrar a investigar ese delito. Y fuera de eso, yo como hermana, mi padre, mi hermana, mi vecino, pueden denunciar un delito de violencia intrafamiliar o de maltrato intrafamiliar. Eso es importante de tenerlo en cuenta. Ya el delito de violencia intrafamiliar dejó de ser desistible, querellable, pasó a ser un delito de oficio. La ley 1257 del 2008. Esta ley, el objeto de esta ley es la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. También recoge todo ese marco del ordenamiento interno e internacional y lo recoge en todos sus artículos. Y además, por primera vez, tipifica el delito de acoso sexual, que no existía en nuestra legislación. Esta ley también trae algunas normas específicas en salud, que la vamos a ver más adelante. Aquí les traje unos ejemplos de discriminación que hacía la ley, nuestra legislación colombiana, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres. Por ejemplo, el Código Civil, en el artículo 87, decía que la mujer casada sigue el domicilio del marido. En el artículo 177 decía, la potestad marital es el conjunto de derechos que las leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer no podía vender, no podía transferir, regalar, no podía hacer ninguna negociación sin el consentimiento del marido, porque estábamos como en la misma categoría que los niños y las niñas y los adolescentes. Estábamos bajo la potestad marital del marido. Entonces no podíamos tener nuestros bienes para enajenarlos, ni para hacer alguna negociación sin la potestad marital. El artículo 176 decía que la mujer debe obediencia al marido. El artículo 178, el marido tiene derecho para obligar a su mujer a vivir con él y seguirle a donde quiera que traslade su residencia. Miren lo paradójico de todas esta normatividad. El artículo 140 decía, el matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes: cuando se ha celebrado entre mujer adúltera y su cómplice, siempre que antes de efectuarse el matrimonio se hubiera declarado en juicio o probado el adulterio. ¿Qué quiere decir esto? Que si una mujer era infiel y se casaba con ese hombre con el cual fue encontrado o fue comprobada su infidelidad, ese matrimonio era nulo. Eso le pasaba a la mujer, pero si eso ocurría, en caso contrario, era el hombre el que se casaba con su amante, no era nulo. En cambio, para la mujer sí era nulo ese matrimonio. El Código Legislativo del Estado Soberano de Santander de 1884 tenía un delito que fue hasta hace muy poquito, en los años 90, que todavía existía, un delito que se llamaba el estupro, que cuando yo estudié Derecho nos lo enseñaron de esta manera. Estupro era cuando el hombre prometer para meter y después de haber metido no cumplir lo prometido. ¿Qué quiere decir? Que el hombre prometía
o le pedía pues la pruebita de amor a la mujer menor de edad, y ella se lo daba, y él no le cumplía, eso era un delito, o sea, eso es el estupro cometido a una niña menor de 12 años. Miren lo paradójico. Le pedía la pruebita de amor, pero no se casaba con ella, entonces ahí era que se cometía el estupro. Para que hubiera acceso carnal, se requería que la mujer, independientemente de su edad, fuera virgen. Eso es, miren, tenía que ser virgen para que se pudiera configurar el acceso carnal. En el artículo 712 del Código Penal de 1890, que rigió hasta 1936, decía: la mujer casada que cometa adulterio sufrirá una reclusión por el tiempo que quiera el marido, con tal que no se pase de 4 años. Si el marido muriese sin haber solicitado la libertad de la mujer y faltare más de 1 año para cumplir el término de reclusión, permanecerá en ella 1 año después de la reclusión hasta que cumpla su condena. O sea, que si yo cometía una infidelidad, mi marido podía decir cuántos años yo me iba para la cárcel, hasta que, pues, que no pasara de 4 años. Y miren la categoría que le daban, o la potestad que le daban al marido hasta para decir cuántos años nos íbamos para la cárcel. El artículo 382 del Código Penal de 1936, que rigió hasta 1981, decía: cuando el homicidio o las lesiones se cometan por cónyuge, padre o madre, hermano o hermana, contra el cónyuge, la hija o la hermana de vida honesta, a quienes sorprendan en el legítimo acceso carnal, o contra el copartícipe del acto, podrían salir pues libres por homicidio por honor. Eso es lo que yo les expliqué ahorita. Esa era una causal de justificar ese homicidio, porque lo que se defendía en ese momento era el bien jurídico pues tutelado, era el honor de la familia. El Código Penal de 1981, que rigió hasta 1996, dice que, refiriéndose a los delitos contra la libertad sexual, es responsable de los delitos de que trata los artículos anteriores, o sea, todo lo que tiene que ver con acceso carnal violento y con el estupro, quedará exento de pena si contrajese matrimonio contra la mujer ofendida. O sea, si la violaba, si le cometía acceso carnal violento, si cometía estupro, todo eso pasaba, si quedaba exonerado, si ese hombre se casaba con esa mujer a la cual ofendió. Estos como ejemplos de lo que tenía la ley de forma discriminatoria contra las mujeres, pero también nuestra legislación ha tenido avances y retrocesos de la justicia en materia de la protección a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. En el Código de Procedimiento Penal del 2000, que reforma el delito de violencia intrafamiliar, siendo tipificado como querellable, desistible, conciliable y excarcelable. ¿Qué pasa acá? Cuando tenemos la ley 294 del 96, el delito de violencia intrafamiliar no era querellable, pero este Código de Procedimiento Penal pasa otra vez a tipificarlo como querellable, desistible, conciliable y excarcelable. ¿Esto por qué pasa? Porque pasa a ser el delito de violencia intrafamiliar como de menor categoría. Y entonces en ese tiempo los jueces estaban llenando de una cantidad de procesos, porque las mujeres iban y accedían al aparato de justicia para pedir las medidas de protección. Entonces pasa a ser un delito como de menor categoría, y se pasan todas esas medidas de protección y esas competencias a las comisarías de familia, y vuelve a ser el delito a ser querellable, a ser desistible, a ser conciliable y excarcelable. Entonces, mire, entra en un retroceso y exige que la víctima interponga personalmente la denuncia. Entonces, pasamos a un retroceso. Estábamos en donde no era desistible y pasa después otra vez a ser desistible. Eso ya otra vez se corrigió, que yo se los dije ahorita con la ley 1142. Entonces aquí pues ya esto se los expliqué, ya qué indicaba ser desistible,
ser escarcelable, conciliable y querellable. O sea, ¿qué quiere decir conciliable? Que la autoridad competente llamaba tanto a la víctima como al agresor a que se llegara a una conciliación, cuando en ese momento no había igualdad, porque ese poder lo ejercía era el marido. Entonces muchas veces la mujer quedaba minimizada y ahí no podía defender sus derechos de forma eficaz. El quinto tema que traje para trabajar con ustedes es todo el tema de la protección especial a niños, niñas y adolescentes, porque esto es muy importante que lo tengamos en cuenta ustedes que trabajan en servicios amigables, que se tengan en cuenta todos esos cambios que se ha dado en la legislación, en la protección especial a los niños, niñas y adolescentes. Con el Código 1098 del 2006 se da un vuelco muy grande, pasa de ser un código asistencialista a ser un código más de protección integral. Y entonces ese código involucra a todo el universo de las niñas, niñas y adolescentes, lo que no hacía el Código del Menor, porque el Código del Menor era solamente para aquellos niños en condiciones de vulnerabilidad y en condiciones de condición irregular, pues que tuvieran una condición irregular. No era para todo el universo de niñas, niñas y adolescentes, que sí lo tiene este código de la ley 1098. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos. Esto es muy importante, porque a partir de esta ley podemos decir que los niños son sujetos de derechos, o sea, ellos tienen voz y voto. La garantía y cumplimiento, o sea, como sujetos de derechos a que se le cumplan esos derechos, a que se les garanticen esos derechos, a trabajar en la prevención o amenaza y vulneración de sus derechos y al restablecimiento inmediato de esos derechos, teniendo en cuenta el desarrollo del principio de interés superior. Aquí es como un resumencito del gran cambio que da la ley 1098. Es el código de menor que se trabaja desde la situación irregular, pasa a la protección integral. Pasa de ser un código asistencialista a un código de corresponsabilidad, donde son corresponsables familia, Estado y sociedad. De un papel subsidiario que tiene el Estado a un papel más de solidaridad y de ser corresponsable. La competencia en el Código del Menor es del defensor de familia. Y aquí en el Código de Infancia y Adolescencia pasa del defensor de familia a ser también competente el comisario o inspector de policía, en donde en aquellos municipios donde no hay defensor de familia, no hay ICBF, entonces por subsidiariedad está en representación estaría el comisario o inspector de policía. En el tiempo también hay una diferenciación. El código regía, es con límite, o sea, mientras se solucionaba esa situación de irregularidad del niño, la niña o adolescente, que en ese momento le decíamos menor, porque también cambia y ya el código no le va a decir menor, sino niño, niña, adolescente. Mire el cambio tan grande con lo mero simbólico. Ya no le decimos a los niños, niñas, ese término peyorativo de menor, sino que ya los vamos a tener como sujetos de derechos y ya vamos a hablar de niños, niñas y adolescentes, y no de menor. Y el código de infancia de la 1098 tiene un límite, o sea, le pone un límite a las acciones, o sea, les da un límite para que sean resarcidos, para que se les dé esa protección integral, para que se les restablezcan sus derechos. Entonces les pone un límite para que toda esa situación de vulnerabilidad sea resarcida, sea restablecida, se les sean restablecidos todos los derechos a los niños y a las niñas. Este código en su artículo 199 limita los beneficios y subrogados penales a favor del agresor.
cuando se cometan delitos de homicidio o lesiones personales bajo la modalidad dolosa. ¿Qué quiere decir? Que cuando los delitos son cometidos de forma intencional, pues que todos los que tienen que ver, todos esos delitos de forma intencional que tienen que ver con la libertad, la integridad, las formaciones sexuales o el secuestro en contra de los niños y las niñas, todos estos subrogados no se pueden aplicar, o sea, no se puede, los delitos no son excarcelables, no se le pueden mermar las penas, porque no tienen esos beneficios. Todo lo que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes no tienen el beneficio de mermar de penas, de ser excarcelable, se tienen en cuenta el interés superior del niño y por lo tanto se limitan esos beneficios. En el código, en el artículo 200, habla de las circunstancias de agravación punitiva y aumenta las penas cuando los delitos son cometidos en menores de 14 años. Entonces se aumentan las penas cuando se cometen delitos que tienen que ver todos con la libertad sexual, con los delitos de homicidio, aumentan esas penas. También en el caso de la protección especial a niños, niñas y adolescentes, entonces también está la 1146, por la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, y se crea el Comité Interinstitucional Consultivo, que lo deben de tener todos los municipios, todos los departamentos, y en la nación también hay un comité interinstitucional. Este comité interinstitucional, por ley, en el artículo 10, el artículo 10 en adelante, habla de todas las obligatoriedades que tiene que cumplir este comité interinstitucional y consultivo para la prevención del abuso sexual. La ley 1154, también en su artículo 83, habla de que cuando se trate de delitos contra la libertad, la integridad y formación sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237 del incesto, cometidos en menores de edad, la acción penal no prescribirá en 20 años, o sea, que cometido el delito, se puede hacer la denuncia en cualquier momento y ese delito no va a prescribir si no se pasan 20 años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad. O sea, si el delito se cometió con una niña de 12 años, esa prescripción empieza a correr es cuando la niña sea mayor de edad, o sea, cuando la niña ya haya cumplido los 18 años de edad. Entonces, si fue a los 12 años, tienen 26 años para que prescriba el delito. Hay unos casos emblemáticos en la protección especial de niños, niñas y adolescentes y que es muy bueno tenerlos en cuenta y que también lo dice la jurisprudencia, que no deben haber tratamientos denigrantes contra los niños y las niñas. Este es un caso especial. Se denuncia una niña de 9 años, o sea, hay una denuncia de una niña de 9 años contra su abuelo por actos sexuales abusivos. El juzgado promiscuo de Apía Risaralda lo declara penalmente responsable por actos sexuales con menor de 14 años, agravado por incesto, pues porque es el abuelo. Ese juzgado lo declara penalmente responsable, o sea, le da una pena. Pero el abuelo presenta un recurso de apelación. Este recurso de apelación va al Tribunal Superior de Pereira. Este tribunal revoca el fallo y declara, entre comillas, el tribunal admite que la menor fue víctima de abusos sexuales, pero concluye que las acusaciones contra su abuelo son falsas, alegando que la niña tenía una iniciación precoz en el tema de la sexualidad. Mire lo que está diciendo ese tribunal. Este Tribunal Superior de Pereira desestima el testimonio de una amiga también de la niña de 9 años, aduciendo que es una mujer de mundo con capacidad de pervertir adultos y por ello carente de derecho a la tutela
de sus intereses jurídicos frente a los actos que atentan contra su formación y dignidad sexual. Eso lo hace el Tribunal Superior, o sea, ya deja de mirar la condena y dice, desestima todo eso. ¿Qué hace entonces la Fiscalía delegada para el caso? Presenta un recurso de casación, o sea, a un tribunal más superior, a la Corte Suprema de Justicia. Y ahí en esa Corte Suprema de Justicia confirman el primer veredicto que dieron acá en el juzgado promiscuo, o sea, donde se condenó, porque dice, se confirma íntegramente el fallo de la primera instancia, condenando al acusado por el delito de acto sexual con menor de 14 años, agravado e incesto. Aquí yo quiero que tengan en cuenta que todo acto que se realice con menor de 14 años, aún la niña consienta, aún la persona lo haya buscado, el niño o la niña, lo haya buscado, lo haya consentido, no haya sido forzosamente, sin violencia, todo acto que se haga con menor de 14 años es abuso sexual, porque el que está cometiendo el delito es ese mayor que sabe que esa niña y ese niño no está en la edad para tener relaciones sexuales, ni para consentirlas. Todavía nuestra legislación no le ha dado ese atributo de consentir para tener relaciones sexuales. O sea, ese mayor está cometiendo un delito que se llama abuso sexual. Este es otro caso emblemático, pero vamos a pasar rapidito para poder tomar el tema de las normas específicas en salud, porque es muy importante que ustedes las tengan muy presentes en todo el ejercicio que hagan ustedes de los derechos sexuales y reproductivos, ya sea en la promoción, ya sea en la prevención y ya sea en la atención, en los servicios amigables o en todo lo que ustedes tengan que ver con este tema en sus funciones normales. Entonces, aquí les voy a hacer como un resumecito. En las primeras dos diapositivas está toda la normatividad en salud. Tenemos la ley 100, entonces de ahí se derivan la resolución 5261 del 94, que enseguida vamos a ampliar todas estas normatividades. El acuerdo 117 del 98, la resolución 412 del 2000, el decreto 3039, la resolución 425, que tiene que ver con todo lo de competencias, ya sea municipal y departamental. La ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal, trae en su artículo 255 una responsabilidad para el sector de salud, que es la responsabilidad en la aplicación de la cadena de custodia. Esto es muy importante, que lo tengan en cuenta cuando se les llega un caso de violencia o de abuso sexual. Tienen que tener en cuenta desde que llega el caso, empezar con la cadena de custodia. Por eso deben de conocer toda la normatividad al respecto. La ley 360 del 97, que habla de los derechos de las víctimas en el artículo 15, que lo vamos a mirar. La ley 1122 del 2007, que modifica el sistema de seguridad social en salud, tiene el artículo 33, donde se va a hablar de todo lo que tiene que ver con las acciones colectivas, que ya se están trabajando pues con el plan decenal, y que un poquitico vamos a trabajar sobre esa dimensión, que es la dimensión quinta, que habla de los derechos sexuales y reproductivos. La ley 1146, en su artículo 9, que habla sobre todos los derechos en salud que tienen los niños y niñas abusados sexualmente. La resolución 1776, que trae esas sanciones cuando no se cumplen todos los derechos que tienen las víctimas de violencia sexual. Todo lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, que ustedes ya lo han trabajado bastante con la facilitadora Gloria Soto y con la doctora Penagos. Entonces, y esta normativa yo sé que ustedes ya la han trabajado, entonces no se la voy a mencionar. El decreto 3518, que habla sobre el sistema de vigilancia de salud
pública, y es la obligatoriedad de la notificación, que más adelante lo especificamos, el Acuerdo 08 del 2009, por el cual se aclaran y actualizan integralmente el POS y los regímenes contributivos y subsidiados, y el COMPES 147, donde se habla de la prevención de embarazo en adolescente, que yo sé que también lo han trabajado bastante, porque tiene mucho que ver con los servicios amigables y con la prevención del embarazo en adolescente. Entonces, de estas resoluciones que mencionamos, es importante tener en cuenta que en la resolución 412 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud se desarrollan todas las normas técnicas, algunas de las que ya les había mencionado, de la mujer y el menor maltratados, abusados sexualmente. También trae la guía de atención a las enfermedades de transmisión sexual, la guía de atención para el VIH, la guía de atención en la planificación familiar y la guía de atención en sífilis congénita. Entonces, es muy importante que le demos un vistazo, que conozcamos estas guías, porque nos va a hablar del paso a paso que hay que tener en cuenta en todos los operadores de salud que deben de conocer. Aunque nosotros no atendamos personalmente, sí debemos conocer como todos esos derechos para poderlos informar, para que la gente los conozca. En la resolución 5261, esto es muy importante porque habla en el artículo, mire, desde 1994 nos está diciendo que la violencia sexual es una urgencia. En la inscripción obligatoria en las guías de atención integral, dice, el Ministerio de Salud orientará la adopción de guías de atención integral para las principales enfermedades en razón del perfil de morbimortalidad y de costo-efectividad de sus tratamientos, las cuales deberán contener sin excepción actividades de promoción y fomento de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad específica. Y nos va a decir que la violencia sexual, desde su definición, es una urgencia. No la condiciona a evento agudo crónico. Desde esta perspectiva, el abuso que ha venido progresando desde largo tiempo atrás es también una urgencia. Esa particularidad determina que su atención pueda darse en cualquier momento del desarrollo del evento y que el término de la atención inicial, que busca la estabilización del o la paciente, se extiende a lo necesario para que esa estabilización comprometa los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros indispensables e inmediatos para alcanzarlo. Esto nos está diciendo lo mismo que nos dice la Ley 1146. La violencia sexual es una urgencia. Cuando nos llegan y tenemos conocimiento de casos de violencia, siempre debemos pensar en la víctima. Es muy importante también que se llegue al sector justicia, pero siempre pensar en la víctima y la ruta siempre donde empiece, ya sea en el sector justicia, en el sector administrativo de protección o ya sea en el sector salud, siempre pensar que la víctima hay que atenderla en su integralidad, en su subjetividad, y por eso siempre debemos empezar por ese sector salud. La Ley 360 en su artículo 15 entonces consagra los derechos de las víctimas de delitos sexuales y nos va a hablar para el sector salud de cómo debe ser tratada la víctima con dignidad, privacidad, respeto durante cualquier entrevista o actuación. Ser informada acerca de los procedimientos legales, o sea, cuando nos llega ese caso, debemos decirle qué es lo que debe hacer, cuál es la ruta que debe seguir, a dónde la debemos remitir, conocer todo ese paso a paso para no revictimizarlo. Ser informada de los servicios disponibles para atender las necesidades generadas por el delito, tener acceso a una orientación y consejería calificada y gratuito para ella y su familia, o sea, tener atención en salud mental, que es obligatoria y que es sin costo. Tener acceso gratuito a los siguientes servicios: examen y tratamiento para la prevención de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-Sida, examen y tratamiento para el trauma físico y emocional, la recopilación y evidencia médico-legal, ser informados sobre la posibilidad de acceder a la indemnización de perjuicios ocasionados con el delito. Y muchas veces las personas ni siquiera conocen que tienen derecho y pueden acceder a la indemnización de perjuicios. Información y tratamiento sobre la anticoncepción de emergencia. Ya la Ley 1146
también nos trae una responsabilidad del sector salud respecto al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Dice, los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual serán atendidos en las instituciones prestadoras de salud, tales como EPS, pues, EPS ya sea contributiva o subsidiada, en las ARS de manera inmediata y en cumplimiento del principio de prevalencia de sus derechos, clasificando y atendiendo estos casos como una urgencia médica. Examen y tratamiento de infecciones de transmisión sexual adquiridas con ocasión del abuso. Provisión de antirretrovirales en caso de violación o riesgo del VIH-Sida. Durante la atención de la urgencia se realizará una evaluación física o psicológica del niño, niña o adolescente víctima de abuso, teniendo cuidado de preservar la integridad de la evidencia y de no revictimizar. Aquí vuelve y nos habla de la cadena de custodia. Es por eso tan importante siempre tener en cuenta la cadena de custodia, porque hay unas sanciones que enseguida las vamos a ver si no se hace eso. Recoger de manera oportuna y adecuada las evidencias siguiendo las normas de la cadena de custodia. Se dará aviso inmediato a la Fiscalía y al ICBF, o sea, tanto al sector justicia como al sector protección se debe dar aviso en esos casos. Se participará de inmediato, se practicarán de inmediato las pruebas forenses, patológicas y psicológicas necesarias para adelantar el proceso penal correspondiente. Entonces, miren lo importante de tener en cuenta todas estas responsabilidades del sector salud. Estas son las sanciones que yo les comentaba, que son dadas por la Superintendencia Nacional de Salud. Y dice que hay una multa de 1 a 2.000 salarios mínimos legales vigentes a la fecha de la comisión del hecho para las IPS, para las EPS y para las EPSS que se nieguen a la atención de manera inmediata o como una urgencia. Que durante la atención no se realice la adecuada evaluación física y psicológica y que se omita el cuidado de la integridad de la prueba, o sea, de la cadena de custodia. De 1 a 1.800 salarios mínimos legales vigentes al sujeto, o sea, la EPS, la IPS o la EPSS, cuando incumpla las normas de practicar de manera inmediata las pruebas forenses. De 1 a 1.600 salarios mínimos legales vigentes cuando se niegue a la provisión de antirretrovirales en caso de violación o riesgo de VIH-Sida. Cuando no se hace el tratamiento a enfermedades de transmisión sexual adquiridas con ocasión del abuso del niño, la niña o el adolescente. Y de 1 a 2.000 salarios mínimos legales vigentes al que se abstenga de dar aviso inmediato a la policía judicial y al ICB. Entonces miren lo importante de conocer toda esta normatividad y así también nos evitamos caer en... yo sé que ya algunas EPS han sido sancionadas por esta resolución 1776. En el ámbito de la salud, la ley 1257 también nos trae unas responsabilidades. Dice que elaborará y actualizará los protocolos y guías de actuación de las instituciones de salud. Reglamentará el plan obligatorio de salud para que incluya las actividades de atención a las víctimas. Promoverá el respeto a las decisiones de las mujeres sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, o sea, todo lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo en los 3 casos que dice la legislación y que ustedes ya conocen. Contemplará en los planes nacionales y territoriales de salud un apartado de prevención e intervención en violencia contra las mujeres. Mire, esto de los planes nacionales y territoriales, o sea, en los planes de desarrollo, deben haber un apartado, tanto en los planes de desarrollo como en los planes que se hacen en las secretarías de salud, unos apartados especiales para trabajar el tema de las violencias contra las mujeres. Y también que fue muy polémico y que ya está reglamentado, que primero cuando nosotros empezamos a trabajar y a hacer la difusión de esta ley, la gente decía, pero ¿esto cómo se va a hacer? Ya está reglamentado y decía así: por un periodo de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses, se le brindará a la víctima con cargo al sistema de seguridad social en salud la alimentación y la vivienda o en su defecto un subsidio en dinero cuando es víctima de violencia
psicológica, sexual, violencia intrafamiliar, pero eso está condicionado a que la persona asista a las citas médicas, psicológicas y psiquiátricas que requiera la víctima. Esto fue muy polémico, pero ya está reglamentado por un decreto adicional que tiene la ley 1257. Y ya por último, como para enfatizar, en el Plan Decenal de Salud Pública, que trae todas esas dimensiones que ustedes ya conocen, en la quinta dimensión habla de la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos. Esa dimensión, ¿cuál es el objetivo de esa dimensión? Es garantizar condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que inciden en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de las personas y comunidades en el marco de los enfoques de género y diferencial, asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y la atención integral de las personas. Esa dimensión trae dos componentes, que es la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos y la equidad de género. Mire que todo esto que hemos hablado y toda esta legislación la va a recoger todo el Plan Decenal de Salud Pública y va a hablar de la promoción de los derechos. O sea, conocer todo esto nos va a permitir cumplir con todo lo que nos dice la dimensión del Plan Decenal de Salud Pública en el componente 1 y en el componente 2, que es la promoción de los derechos, y en el componente 2, la prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos. Este componente 1 y este componente 2 van a traer cada uno sus propios objetivos, sus propias metas, sus propias estrategias, las actividades que se pueden hacer. Entonces ustedes llegan y cogen el plan decenal y cuando van a hacer sus trabajos en las secretarías, cuando se van a formular sus planes de desarrollo, cuando van a formular los planes que se van a hacer en cada una de las secretarías o cada uno de los programas, no es sino ir al plan decenal e ir a mirar qué estrategia nos proponen, cuáles son las actividades, cuáles son las metas que tenemos que cumplir, de las cuales nos van a ir a pedir, por ejemplo, el Ministerio de Salud y Protección Social, donde nos va a pedir el requerimiento, la responsabilidad, si hemos cumplido o no hemos cumplido. Entonces, vamos, miramos ese plan decenal y miramos cuáles son las metas, a dónde debemos apuntar. Entonces, también en este plan, se me olvidó mencionarles, hay esta dimensión que es salud mental y convivencia. Ahí también se trabaja violencia intrafamiliar y violencia psicológica y violencia sexual, y también hay unas estrategias para trabajar esos temas que son articulados con esta dimensión. También es tener en cuenta la vigilancia epidemiológica, que es el que hablamos del 3518, que son eventos todos de vigilancia epidemiológica, son eventos de salud pública, a los cuales se deben notificar la mortalidad materna, la mortalidad perinatal, la sífilis congénita, la sífilis gestacional y los temas de violencia intrafamiliar y sexual, que fue difícil, fue un trabajo largo para lograr que en todos los municipios se lograra hacer esa vigilancia epidemiológica, pero que sé que ya se está haciendo y que se ha aumentado mucho el reporte y la notificación. Esa notificación y vigilancia trae que se debe registrar en la historia clínica, se debe llenar la ficha de notificación al sistema de vigilancia epidemiológica, se debe remitir la ficha a la Secretaría de Salud Municipal o Departamental según sea el caso, y se debe también mirar y registrar en los RIC. Tener en cuenta también de comunicar al ICDF y comunicar a la Fiscalía, y realizar los seguimientos de los casos detectados, porque para eso es la vigilancia, para realizar un seguimiento, pues no solamente es para notificar, sino que hay que cumplir con todo el proceso de vigilancia, y eso conlleva realizar seguimiento a los casos detectados. Quise como terminar con dos diapositivas y hablando de la atención ajustada a derechos. ¿Qué requiere esa atención ajustada a derechos? Esa resuelve el motivo de consulta o demanda. Toma en cuenta la historia, el trabajo, la vida, los intereses, necesidades y la subjetividad de la víctima.
potencia su autoestima, su autonomía y el reconocimiento y ejercicio de su dignidad y derechos, emancipa, o sea, libera, no invisibiliza las necesidades e intereses propios de quien apoya, o sea, de la persona víctima. Se debe recordar que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Lo dice en el artículo 123 de la Constitución Política. Los ciudadanos tienen derecho a exigirle el cumplimiento de sus obligaciones, la defensa y promoción y protección de sus derechos. ¿A quiénes? A los empleados públicos, a los servidores públicos. Tienen derecho a solicitar información. Ellos no son clientes ni clientas, ni usuarios ni usuarias, son ciudadanos y ciudadanas en ejercicio de sus derechos. No se les hace un favor, no se les está colaborando, se les cumple una obligación. Es un asunto de exigibilidad de derechos, no de clientelismo humanitario. No esperemos, pues aquí es para recordarles que espera los usuarios y las usuarias, los ciudadanos y las ciudadanas de las instituciones de salud. Deben atender siempre gratuitamente y que siempre se denuncie a la Fiscalía y a la Comisaría y reportar pues los casos y hacer toda la notificación y la vigilancia epidemiológica. Exijamos nuestros derechos y respetemos los de los demás. Gracias. Esperamos que sus preguntas para un proceso de 15 minutos. Espero que Alonso pues me diga cuáles son las preguntas que nos están llegando. Aquí nos llegó una pregunta que dice, en cuanto a la anticoncepción de emergencia, cuando la paciente refiere que es por violencia sexual, pero no permite que se realice notificación del maltrato, ¿se puede entregar de todas formas? Mire, es una obligación, o sea, si no se hace, hay una sanción hasta de 2.000 salarios mínimos legales vigentes si no se hace. Y además hay que decirle a la paciente que se debe denunciar, porque es una obligación de ustedes si no lo hacen. También hay sanción si no lo hacen. O sea, se debe notificar, que es, ¿a quién se notifica? Al sistema de vigilancia epidemiológica, pero eso es para tomar unas decisiones, para hacer seguimiento del caso. Ahí no es nada que tenga que ver con justicia, sino que es al sector salud, para hacer todo el proceso de vigilancia epidemiológica, para hacer la detección, para hacer el seguimiento, para hacerle la atención psicológica, la atención en salud pertinente y todos los derechos que tienen salud. Y fuera de eso, se debe denunciar el caso a las autoridades competentes. Si es una persona menor de edad, pues se debe al sector protección para que tomen cartas en el asunto en la protección de ese menor. Y también al sector justicia, para que se haga todo lo pertinente en la judicialización o en encontrar a esa persona que violentó o abusó de ese menor. Y la persona mayor, pues a la fiscalía no más, y no al sector protección. Pero siempre hay que notificar y siempre se debe denunciar. Y eso se le debe decir a la paciente y ser de una manera muy tranquilizadora, de apoyo, pero siempre comentarle que eso es una obligación del sector salud. Esta otra que
la otra pregunta que nos hacen es, ¿estamos en el deber de notificar la violencia sexual intrafamiliar aunque la paciente no lo admita? Eso es importante, es que mira, estamos en el deber de notificar, claro que hay que notificarlo, es por la obligatoriedad de hacer la atención en salud, de hacer la vigilancia epidemiológica para tomar decisiones específicas en el sector salud, para mirar cómo es todo ese diagnóstico, pero también es por el seguimiento que se le hace al caso, para mirar si en el sector salud fue remitida de manera correcta, si se le dio todo lo que manda la legislación en el cumplimiento de sus derechos. Obviamente que se debe notificar. Esta Silva, esta Luisa, quiero que se haga claridad, por favor. No. Eso que es muy importante. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Qué hacer cuando la víctima se presenta a urgencias sin la denuncia y se aplica el protocolo y medicina legal no recibe las pruebas sin la denuncia? Mire, esta es una pregunta muy, muy especial. Cuando usted llega a urgencias, usted no necesita denuncia, usted no le tiene que pedir denuncia a la persona, usted lo que debe hacer es atenderla como una urgencia. Y empieza la cadena de custodia. ¿Qué pasa ahí? Esas cadenas de custodia, todo lo que usted recoja, hace parte de una evidencia, que entra al proceso. Puede que no entre como prueba pericial, pero sí como una parte de la prueba que se recogió en el momento, que puede ser avalada después por medicina legal. Pero siempre no, eso es importante que lo tengan en cuenta, porque en muchos casos nos pasaban así, y cuando yo trabajé en la Secretaría Seccional de Salud, hasta los domingos nos llamaban a preguntar eso, que las personas en condición o en situación de desplazamiento tenían un profesional que era subsidiado por la Secretaría y le hacían una atención psicosocial a esa población. Llegaron a encontrarse en casos donde no los atendían en la unidad hospitalaria porque no llevaban la denuncia, y resulta que un domingo no podían hacer la denuncia porque no había quien recibiera esa denuncia. No hay que esperar a la denuncia, se debe atender el caso como una urgencia, y desde ese mismo momento en que se atiende se empieza la cadena de custodia, porque en el sector salud también hace parte en muchos municipios de ese organismo que es medicina legal. En muchos municipios no existe medicina legal, sino quien hace las veces de medicina legal es el mismo sector salud, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí hay una pregunta que nos dicen, es que en la fase presencial algunos decían que hasta los 14 y 364 días, otros hasta los 13 y 364 días, gracias. Mira, siempre que sea una persona menor de edad, no importa si él es menor de 18 años, no importa que sea mayor de 14, para hacer la notificación o la denuncia, siempre se debe hacer cuando es una persona menor de edad, siempre, siempre, porque el Estado debe garantizar sus derechos, hay una primacía de los derechos de los niños y las niñas, siempre se debe avisar al sector protección, al ICBF, o en otro caso sea la comisaría de familia, y a la fiscalía o a la policía judicial.
hay algunas, aquí me hacen una pregunta, pero no es por la atención, sino porque las pruebas se quedan en el hospital hasta por un año. Esto es muy importante que ustedes estén escribiendo al órgano pertinente para que vayan y recojan el material probatorio. Es muy bueno que ustedes tengan en los teléfonos de las personas competentes en medicina legal. Cuando en la Secretaría Seccional de Salud se hacía, nosotros trabajamos muchísimo tiempo de la mano con medicina legal y íbamos a todos los municipios, tanto Secretaría Seccional de Salud como medicina legal juntos, articulados, íbamos y hacíamos esas capacitaciones y asesorías a los municipios, y ustedes quedaban con los teléfonos de las personas a las cuales podían llamar para cualquier momento de duda, para cualquier momento de dificultad, para hacer un veredicto, pues para dar una certificación, para muchas veces por omisión no hacer las cosas bien, tener el teléfono a quien recurrir en momentos de dificultades. Y muy importante también es que ustedes soliciten esa asesoría y asistencia técnica del Instituto Nacional de Medicina Legal, que ellos tienen la obligación de dárselas y que son también muy queridos y fácilmente pueden lograr que vayan y los visiten en sus municipios y les hagan una capacitación sobre este tema. Dicen del material, pues me esforcé mucho porque este material y esta conferencia no es muy poquito el tiempo para trabajar tanto tema, y yo creo que en la fase presencial podríamos ampliarlo más, pero me esforcé para que en las diapositivas les quedara muy resumida toda la normatividad. Entonces eso va a ser como un material de consulta, y yo sé que Alonso se los va a colgar para que ustedes la puedan bajar, y si tienen alguna duda o quieren que ampliemos alguna norma específica, me lo pueden mandar por el correo y lo ampliamos en la fase presencial, todas las dudas que ustedes tengan y que no me hayan puesto aquí en la teleconferencia. Buenas noches y que tengan muy dulces sueños.